Intenté entablillarle la pierna rota, pero se aferró a mí y susurró: «Por favor, no me dejes». El suave pitido del escáner era la única compañía que le quedaba a Alex Chen en este maldito bosque alienígena. Hacía 12 horas, estaba haciendo bromas con Martínez sobre la flora local mientras le curaba un rasguño en la rodilla a Henderson. Ahora, todo lo que quedaba del Escuadrón Bravo eran marcas de quemaduras en árboles cristalinos y el sabor metálico a ozono quemado en su aire reciclado. Bitácora médica, día 14, susurró en su comunicador, rodeando con cuidado un grupo de hongos fosforescentes que palpitaban con un siniestro brillo anaranjado. Recuento de supervivientes. 1. Moral. En algún punto entre el humor negro y hablar solo como un loco. Nota para futuros xenobiólogos. La idea de hospitalidad de este planeta incluye plantas asesinas y sistemas de seguridad homicidas. El ataque había llegado sin previo aviso. En un momento estaban realizando sondeos biológicos de rutina cerca de lo que parecía ser un asentamiento abandonado. Al siguiente, rayos de energía estaban rebanando al equipo como un cuchillo caliente en mantequilla. Alex había sobrevivido solo porque estaba a 20 metros de distancia, tratando la reacción alérgica del cabo Kim a un polen local. Los otros. Martínez con sus chistes malísimos. Henderson, que coleccionaba rocas de cada planeta que visitaban. La teniente Morrison, que acababa de prometerse por mensaje subespacial. Murieron tan rápido que probablemente nunca supieron que los golpeó. El bosque a su alrededor zumbaba con una vida alienígena que parecía volverse más hostil con cada hora que pasaba. Árboles enormes se extendían hacia un cielo violeta, sus cortezas parecían obsidiana pulida que reflejaba imágenes distorsionadas de su polvoriento uniforme de médico de combate. Estructuras parecidas a enredaderas colgaban entre las copas, ocasionalmente chispeando con patrones bioluminiscentes que le recordaban incómodamente a redes neuronales. Todo aquí parecía interconectado, consciente y decididamente hostil a la presencia humana. En 2 ocasiones había evitado por poco lo que parecían ser grupos de plantas carnívoras que respondían al movimiento. Y una vez tuvo que retroceder por completo cuando su detector de radiación empezó a chillar advertencias sobre algún tipo de nube de esporas tóxicas. Su escáner emitió un suave pitido, un nuevo contacto más adelante. Alex se quedó helado, con el dedo suspendido sobre su arma de cinto. Después de 12 horas esquivando sistemas de defensa automatizados y fauna hostil, cada nueva señal podría ser la última. La lectura mostraba signos vitales no estándar, indicadores de estrés elevados y marcadores de heridas. Podría ser una trampa, murmuró, pero sus instintos de médico ya estaban sobreponiéndose a sus instintos de supervivencia. Alguien estaba herido. Después de perder a todo su escuadrón, después de ver a gente buena morir sin poder hacer nada para ayudarlos, las lecturas de heridas del escáner tiraban de él como una fuerza magnética. Alguien estaba herido, y él era un médico. Eso era todo lo que importaba. Alex se abrió paso a través de una cortina de musgo colgante que se sentía inquietantemente cálida contra su piel y salió a un claro circular. La repentina transición de la penumbra del bosque a la luz solar filtrada le hizo parpadear con fuerza. Y lo que vio cuando su visión se aclaró lo dejó paralizado. En el centro del claro yacían los restos de lo que parecía ser una especie de aeromoto. Elegante, de diseño alienígena, pero reconociblemente mecánica. El vehículo era hermoso incluso en su destrucción. Todo curvas y líneas fluidas que sugerían tanto velocidad como gracia. Una de sus aletas curvas había sido arrancada de cuajo, probablemente por la misma rama de árbol que ahora yacía esparcida en fragmentos metálicos alrededor del lugar del accidente. Todavía salía humo de su núcleo de energía agrietado, que chispeaba intermitentemente con descargas eléctricas de aspecto peligroso. Atrapada bajo el armazón retorcido de la máquina había una figura. Era definitivamente alienígena. Eso quedaba claro por sus extremidades alargadas y el ligero tinte azul de su piel pálida. Pero las similitudes con la anatomía humana eran lo suficientemente sorprendentes como para que Alex mirara 2 veces. Bípeda, de tamaño aproximadamente humano, con cabello oscuro apelmazado con una sangre verdosa que manaba de un corte sobre su oreja. Sus rasgos faciales eran afilados y angulosos de una manera distintivamente no humana, pero había una inteligencia innegable en sus grandes ojos dorados.
Su ropa parecía ser una especie de traje ambiental ajustado, ahora roto y manchado con esa misma sangre verde. Lo más importante era que su pierna derecha estaba atrapada bajo los restos en un ángulo que hizo que todas las alarmas de su entrenamiento médico se encendieran. Incluso desde 20 metros de distancia, podía ver fragmentos de hueso asomando a través de la tela rasgada. Y la torsión antinatural de su extremidad sugería múltiples fracturas. Estaba consciente, a duras penas, con una mano todavía agarrando lo que parecía un arma de plasma con la determinación suficiente para mantener su dedo cerca del gatillo. Su respiración era superficial y rápida, signos de shock que Alex reconoció sin importar la especie. Sus ojos seguían su movimiento con la inteligencia cautelosa de un depredador herido. Y podía verla tratando de decidir si él representaba un rescate o simplemente otra amenaza. Tranquila, dijo Alex, levantando las manos lentamente y hablando en lo que esperaba fuera un tono universalmente tranquilizador. Soy médico. ¿Funciona ese traductor universal? ¿Puedes entenderme? Su respuesta fue una serie de chasquidos que podrían haber sido palabras, seguidos de una tos húmeda que le hizo expulsar más de esa sangre verde. El arma de plasma vaciló en su agarre, y Alex pudo verla luchar por mantenerse consciente. Fuera lo que fuese esa arma, era claramente sofisticada. El cañón brillaba con una energía contenida que probablemente podría cortarlo por la mitad si decidía que era hostil. Bien. Ya nos ocuparemos de la comunicación más tarde. Alex se acercó con cuidado, con el escáner médico en una mano y la otra todavía levantada en un gesto no amenazante. La prioridad es sacarte de debajo de esto antes de que entres en shock total. Las lecturas de su escáner le revolvieron el estómago, fractura expuesta de lo que pasaba por su tibia, pérdida de sangre significativa por múltiples laceraciones, posibles lesiones internas por el impacto e indicadores de estrés que sugerían que ya estaba luchando por mantenerse consciente. El chasis de la aeromoto la tenía atrapada justo por encima de la rodilla. Un poco más arriba y el peso le habría aplastado el torso y ya estaría muerta. Alex se arrodilló a su lado, notando cómo su respiración se aceleraba a medida que se acercaba. Tan cerca, podía ver más detalles que enfatizaban tanto sus similitudes como sus diferencias. Su piel tenía una sutil cualidad iridiscente que parecía cambiar con su respiración, y sus orejas eran ligeramente puntiagudas y más móviles que las humanas. Pero sus expresiones de dolor, miedo y esperanza desesperada eran completamente reconocibles. Mira, sé que no me conoces de nada, dijo, recurriendo al tradicional método de cabecera del médico de combate de hablar constantemente para mantener la calma tanto del paciente como del médico. Pero voy a ayudarte. Esto va a doler como el infierno. Pero si no estabilizamos esa pierna pronto, la vas a perder. Suponiendo que la anatomía alienígena funcione de forma parecida a la humana, lo que a juzgar por la estructura ósea visible a través de esa fractura expuesta tan impresionante, parece que sí. Estaba parloteando, un hábito nervioso que le había ayudado a superar más de una cirugía en el campo de batalla. Algo en su tono debió de ser tranquilizador, porque el agarre del arma se aflojó ligeramente, aunque la mantuvo apuntando en su dirección general. Voy a tocar la moto ahora, para ver si puedo moverla sin empeorar las cosas. Alex se posicionó en el borde de los restos, probando su peso. El metal alienígena era más ligero de lo que parecía, pero seguían siendo fácilmente 200 kilos de maquinaria retorcida aplastando su pierna. Necesitaría levantarla lo justo para que ella pudiera liberarse, pero un movimiento en falso podría desplazar el peso y aplastar lo que quedaba de su extremidad. Ala de 3. 1, 2. Levantó, los músculos tensándose contra el armazón retorcido. Los restos se elevaron lo suficiente para que ella intentara liberar su pierna, pero el movimiento envió una sacudida de agonía a través de su sistema que hizo que todo su cuerpo se convulsionara. Dejó escapar un sonido que era definitivamente un grito en cualquier idioma, un lamento crudo y agonizante que hablaba de un dolor más allá de toda resistencia. Sus manos libres se dispararon para agarrar la parte delantera de la camisa del uniforme de Alex, los dedos arañando la tela con una fuerza desesperada. Por un momento, se quedaron congelados así. Él, sosteniendo varios cientos de kilos de tecnología alienígena, con los músculos gritando en protesta. Ella,
agarrando su camisa con una mano mientras la otra todavía sostenía esa arma mortal. Ambos respirando con dificultad por el dolor y el esfuerzo. «No me sueltes», susurró ella. Las palabras salieron en un inglés con acento pero claro, crudas por el dolor y algo más profundo. Una súplica que iba más allá de la crisis física inmediata. Sus ojos dorados se clavaron en los de él. Y Alex vio algo allí que trascendía las especies. La terrible vulnerabilidad de alguien que había estado solo demasiado tiempo, que había perdido la esperanza de ser rescatado, que no podía creer del todo que la ayuda finalmente hubiera llegado. Era la misma mirada que había visto en los ojos de los soldados moribundos que solo necesitaban que alguien les prometiera que no morirían solos. «No lo haré», prometió, y lo dijo con cada fibra de su ser. El peso de los restos hacía que le temblaran los brazos, pero lo mantuvo firme. «Pero necesito reposicionar esto correctamente. ¿Puedes decirme tu nombre?» «Sia», la palabra salió apenas por encima de un susurro, seguida de otra tos húmeda que trajo más sangre. «Alex, encantado de conocerte. Sia. Ahora, voy a bajar esto lentamente mientras tú sacas la pierna. Va a doler más que nada que hayas sentido en tu vida, pero una vez que te libere, podré hacer algo al respecto». Esta vez, cuando él levantó el armazón, ella logró extraer su pierna destrozada por pura fuerza de voluntad. La visión le provocó una mueca a Alex y le hizo reprimir las náuseas. El hueso estaba definitivamente roto en al menos 3 lugares, con un daño en los tejidos que parecía haber pasado por una picadora de carne, pero estaba libre. Sia se desplomó contra el suelo, todavía agarrada a su camisa. Su arma finalmente se deslizó de sus dedos inertes mientras el shock comenzaba a apoderarse de ella. «Gracias», jadeó, su voz cada vez más débil. «No me des las gracias todavía. La parte difícil acaba de empezar». Alex abrió su botiquín médico, agradecido de que la medicina de trauma humana pareciera aplicable entre especies. Había tratado suficientes heridas de combate como para reconocer los signos. Estaba entrando en shock por la pérdida de sangre y el trauma, y tenía quizás 20 minutos antes de que perdiera el conocimiento por completo. «Necesito colocar esta pierna y detener la hemorragia. ¿Tienes alguna alergia que deba saber? ¿Reacciones a medicamentos humanos?» «No lo sé». Su voz se estaba apagando. «Nunca he conocido a un humano antes». «Bueno, entonces esto va a ser una experiencia de aprendizaje para ambos». Alex preparó un inyector de anestésico local, esperando que los sistemas neuronales alienígenas respondieran a los analgésicos humanos. «Esto puede sentirse extraño, pero debería ayudar con el dolor». Administró la inyección cerca de lo que parecían ser los principales grupos nerviosos alrededor de la zona de la herida, basándose en su conocimiento de la anatomía humana y haciendo conjeturas informadas sobre las variaciones alienígenas. La respiración de Sia se calmó ligeramente, aunque Alex no podía decir si fue por el medicamento o por el simple alivio de ser rescatada. «Eso está mejor», admitió ella, recuperando algo de color en el rostro. «Bien. Ahora viene la parte divertida». Alex comenzó el delicado proceso de limpiar y examinar la herida. «Voy a realinear los fragmentos de hueso e inmovilizar la pierna. Intenta quedarte quieta, y si necesitas gritar, adelante. A veces ayuda». Trabajar con anatomía alienígena era como realizar una cirugía en una casa de los espejos. Todo era familiar pero sutilmente incorrecto. Sus huesos eran ligeramente más densos que los humanos. Sus vasos sanguíneos seguían caminos diferentes y su sistema nervioso parecía tener redundancias adicionales que nunca había encontrado. Pero los principios básicos seguían siendo los mismos: detener la hemorragia, realinear los huesos, estabilizar la herida. Mientras trabajaba, Sia comenzó a hablar, en parte porque el alivio del dolor le permitía pensar con más claridad, y en parte por lo que parecía ser energía nerviosa y la necesidad humana de llenar el silencio con palabras durante los procedimientos médicos. «Mi nave», dijo, haciendo una mueca mientras Alex manipulaba los fragmentos de hueso para volver a colocarlos en su sitio. «Se estrelló hace 3 días. Fallo del motor durante la entrada atmosférica. Intentaba llegar al asentamiento más cercano cuando el sistema de navegación de la moto también falló. Mala semana», comentó Alex,
asegurando un soporte estabilizador alrededor de su pierna utilizando materiales de su kit, complementados con componentes recuperables de la moto estrellada. Puedo entenderlo. Mi escuadrón fue emboscado, por lo que estoy bastante seguro de que eran sistemas de defensa automatizados. Todavía no está claro si eran militares o simplemente fauna muy poco amistosa con armas de energía. El bosque está protegido, dijo Sia con cuidado, observándolo trabajar con interés profesional. Hay antiguos sistemas guardianes, tecnología de antes de la guerra diseñada para defender contra invasiones. No distinguen entre amenazas y turistas. ¿Turistas? Alex levantó una ceja mientras aplicaba presión para detener la hemorragia de una laceración particularmente rebelde. ¿Este lugar tiene turistas? Ya no. A pesar de su dolor, había un toque de humor negro en su voz. La oficina de turismo podría necesitar actualizar sus folletos. Visite el pintoresco Ketmoa. Experimente nuestros bosques asesinos y sistemas de seguridad genocidas. Alex se encontró casi sonriendo a pesar de las circunstancias. El humor negro, aparentemente, se traducía entre especies. Ahí. Eso debería aguantar hasta que podamos conseguirte atención médica adecuada. La hemorragia se ha detenido y he inmovilizado las peores fracturas. ¿Puedes hablarme del asentamiento más cercano? A 2 días de camino para alguien con las piernas funcionales. Quizás 4 días para nosotros. Sia luchó por sentarse, aceptando la ayuda de Alex. Pero hay un problema. El asentamiento es territorio Ketalori. No son amigables con los forasteros. ¿Más hostiles que las máquinas de muerte automatizadas? Un tipo diferente de hostilidad. Los guardianes simplemente te matarán rápida y eficientemente. Los Ketalori primero harán preguntas, y si no les gustan las respuestas, te matarán lenta y creativamente. Alex consideró esta alegre información mientras ayudaba hacia aprobar su movilidad. Podía soportar su peso sobre la pierna no lesionada con ayuda, pero la pierna herida necesitaría tiempo para sanar antes de que pudiera caminar normalmente. ¿Alguna otra opción? Hay un refugio de emergencia a unas 6 horas de aquí. Una antigua estación de investigación, mayormente automatizada. Debería tener suministros médicos, equipo de comunicación. Se aprobó su peso con cuidado, haciendo una mueca. Si es que sigue operativa después de 15 años de abandono. Suena como nuestra mejor opción. ¿Puedes caminar hasta allí? Con ayuda, lo miró seriamente, esos ojos dorados estudiando su rostro como si tratara de leer su carácter. ¿Por qué haces esto? No me conoces. Tu especie y la mía ni siquiera han tenido contacto antes, que yo sepa. Alex comenzó a empacar sus suministros médicos, incluyendo varios artículos que había requisado del kit de emergencia de su aeromoto estrellada. De donde vengo, tenemos un dicho: nadie se queda atrás. No siempre es práctico, pero es lo que nos separa de los monstruos. Incluso de los monstruos alienígenas. Especialmente de los monstruos alienígenas. Además, la ayudó a ponerse de pie, dejándola apoyarse en él mientras ambos se ajustaban a la nueva disposición. Me agarraste la camisa y me pediste que no te soltara. Eso te convierte en mi paciente, mi responsabilidad, y aparentemente, mi compañera de viaje en el futuro previsible. Comenzaron a moverse lentamente hacia el borde del bosque, con el peso de Sia apoyado en el hombro de Alex. Su proximidad le permitió notar detalles que se había perdido durante la crisis médica. La forma en que su piel tenía una sutil cualidad iridiscente bajo la luz solar alienígena filtrada. Como su respiración era más rápida que la de un humano. El hecho de que olía débilmente a ozono y a algo floral que podría haber sido perfume alienígena o simplemente su aroma natural. Tu gente, dijo Sia mientras rodeaban un grupo de plantas cubiertas de espinas que parecían seguir su movimiento. Deben ser muy leales entre sí. Intentamos serlo. No siempre funciona, pero lo intentamos. Alex se detuvo para revisar su escáner en busca de amenazas, notando varios contactos en movimiento que mantenían la distancia, pero que parecían estar siguiéndolos. La historia humana es básicamente una larga historia de tribus que cuidan de los suyos mientras luchan contra todos los demás. Pero hemos estado mejorando en ampliar nuestra definición de los nuestros. ¿Y tu gente? Tu especie, quiero decir. Mi gente es compleja,
Se aguardó silencio por un momento, concentrándose en no poner peso en su pierna herida. Valoramos el logro individual por encima de la acción colectiva. Nos ha hecho exploradores exitosos, pero malos aliados. Tendemos a competir en lugar de cooperar, incluso dentro de los grupos familiares. Suena solitario. Lo es. Creo que por eso muchos de nosotros nos convertimos en exploradores de largo alcance. Si de todos modos vas a estar solo, más vale estar solo en un lugar interesante. Hizo una pausa, mirándolo pensativamente. Creo que prefiero tu manera. El sendero del bosque ascendía a través de una vegetación cada vez más densa que parecía diseñada por un paisajista sádico. Alex tuvo que usar la cuchilla de energía de su arma 3 veces para cortar barreras de enredaderas que parecían crecer deliberadamente a través del camino. Todo el ecosistema se sentía diseñado para disuadir el paso, como un laberinto viviente que se reorganizaba para atrapar a los intrusos. Más preocupantes eran los sonidos que los seguían. No del todo animales, no del todo mecánicos, pero definitivamente rastreando su progreso. El escáner de Alex mostraba múltiples contactos manteniendo una distancia constante, y 2 veces vislumbró movimiento en su visión periférica que desaparecía cuando se giraba para mirar directamente. Nos están siguiendo, dijo durante una de sus frecuentes paradas para descansar. Exploradores guardianes, confirmó Sia, comprobando el nivel de carga de su arma de plasma recuperada. Están decidiendo si valemos el gasto de energía para matarnos. Mientras sigamos moviéndonos hacia el borde del bosque, probablemente nos dejarán en paz. Probablemente, 70-30 a nuestro favor. Quizás 60-40. Esas son probabilidades terribles. Mejores que intentar luchar contra ellos. Los exploradores guardianes son aproximadamente del tamaño de sus vehículos blindados y significativamente más inteligentes. Además, pueden pedir refuerzos. Siguieron adelante. El respeto de Alex por la resistencia de Sia crecía con cada paso. Nunca se quejó del dolor, nunca pidió paradas más largas para descansar, nunca sugirió que podrían moverse más rápido si él la dejaba atrás. En cambio, compartió su conocimiento del terreno local, le advirtió sobre especies de plantas peligrosas y mantuvo un flujo constante de conversación que los ayudó a ambos a ignorar los sonidos de sus acosadores mecánicos. La estación de investigación, preguntó Alex durante un tramo particularmente estresante donde los sonidos de los exploradores parecían más cercanos. ¿Qué tipo de investigación se hacía allí? Xenobiología, originalmente. Mi gente estaba estudiando los sistemas ecológicos del bosque antes de que la red de guardianes se activara. Se cambió su peso con cuidado mientras rodeaban un árbol caído que chispeaba con energía residual de alguna fuente desconocida. La estación fue abandonada cuando los guardianes comenzaron a atacar cualquier cosa con firmas de energía artificial por encima de los niveles de fondo. ¿Hace cuánto fue eso? 15 años estándar. Lo suficiente para que el bosque comenzara a reclamar la instalación, pero espero que no lo suficiente como para desactivar los sistemas centrales. Hizo una pausa para recuperar el aliento. El abandono fue repentino. Mi gente no es buena en retiradas organizadas. ¿Qué le pasó al equipo de investigación? La mitad murió luchando contra los guardianes. La otra mitad se dispersó por el bosque y fue eliminada durante las semanas siguientes. El tono de Sia era práctico, pero Alex captó la tristeza subyacente. Mi prima formaba parte del equipo original. Fue una de las afortunadas. Llegó al asentamiento Ketalori. Así es como sabes del asentamiento. Las conexiones familiares son complicadas entre mi gente. No mantenemos relaciones cercanas, pero nos mantenemos al tanto los unos de los otros. La información es supervivencia. Los sonidos de los exploradores guardianes se desvanecieron a medida que subían más alto, reemplazados por ruidos de bosque más naturales que de alguna manera eran aún más inquietantes. El escáner de Alex mostraba que la fauna local mantenía la distancia, lo que sugería que o su firma de energía los estaba asustando, o algo más lo hacía. Llegaron a la estación de investigación cuando el sol alienígena comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de púrpura y dorado que habrían sido hermosos en otras circunstancias. La instalación estaba parcialmente cubierta de vegetación pero intacta.
Una serie de estructuras de cúpula conectadas que habían sido construidas para mezclarse con el entorno natural. El crecimiento de musgo y enredaderas había mejorado el camuflaje hasta el punto de que la estación era casi invisible hasta que estuvieron a 50 metros. Impresionante, dijo Alex, estudiando la arquitectura. Los edificios parecían crecer del paisaje en lugar de ser impuestos sobre él, y los materiales tenían una cualidad orgánica que sugería bioingeniería avanzada. Mi gente es buena escondiéndose cuando lo necesitamos. Se dirigió a Alex hacia lo que parecía ser una sección sin fisuras de la pared. El acceso de emergencia debería seguir funcionando. Ahí, ese panel que parece corteza. Alex presionó su mano contra la superficie y fue recompensado con un suave zumbido de activación. Una puerta se abrió con una suavidad sorprendente, revelando un interior oscuro que olía a aire reciclado y abandono, pero también a algo más. Un débil aroma a ozono que sugería electrónica activa. Los sensores de movimiento deberían activar la iluminación y el soporte vital, dijo Sia mientras entraban. Fiel a sus palabras, una suave iluminación azul comenzó a llenar el pasillo, y Alex escuchó el sutil sonido de los sistemas de circulación de aire poniéndose en marcha. La energía de emergencia había mantenido los sistemas centrales en modo de espera. El pasillo era más ancho que el estándar humano, pero no incómodamente, con paredes que se curvaban de manera estéticamente agradable. Tiras de iluminación de emergencia a lo largo del suelo proporcionaban guía de navegación hacia lo que parecía ser un centro neurálgico. El laboratorio principal era una fascinante mezcla de tecnología alienígena y lo que Alex solo podía describir como universales científicos. Mesas de examen, equipos de monitoreo, unidades de almacenamiento de muestras. Todo estaba construido a una escala y estética ligeramente diferentes a la tecnología humana, pero sus propósitos eran reconocibles. Lo que más le sorprendió fue lo limpio que se veía todo, a pesar de 15 años de abandono. Sistemas de mantenimiento automatizados, explicó Sia, notando su sorpresa. Mi gente construye cosas para que duren. La enfermería está por allí. Las instalaciones médicas eran más avanzadas que cualquier cosa que Alex hubiera visto. Solo el escáner de diagnóstico era del tamaño de una habitación pequeña, con capacidades que su equipo de campo no podía igualar. Había quirófanos que parecían diseñados para múltiples especies, cámaras de regeneración que podían regenerar miembros enteros y una unidad de fabricación farmacéutica que podía sintetizar medicamentos basados en la bioquímica específica del paciente. Esto es increíble, dijo Alex, ayudando a subir a una mesa de examen que se ajustó automáticamente a las dimensiones de su cuerpo. La tecnología de regeneración por sí sola está décadas por delante de cualquier cosa que tengamos. El avance médico fue una necesidad de supervivencia para mi gente. Somos exploradores por naturaleza, lo que significa que nos herimos de formas creativas con regularidad. Se activó la unidad de tratamiento con lo que parecían ser comandos de voz en su idioma nativo. Esto tardará unas 8 horas en curar completamente las fracturas. Afortunadamente, la estación tiene dormitorios cómodos y suficientes reservas de alimentos para varias semanas. Mientras el campo de regeneración ósea comenzaba su trabajo, un campo de brillo tenue que enloquecía las lecturas del escáner de Alex, se encontró estudiando a Sia con más atención. Estaba claramente agotada, pero había una resiliencia en ella que le recordaba a los mejores soldados con los que había servido, gente que seguía funcionando a pesar del dolor, el miedo y la incertidumbre porque otros contaban con ellos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, acomodándose en una silla junto a la mesa de examen. Te has ganado al menos una pregunta. Probablemente varias, dadas las circunstancias. Cuando me agarraste la camisa, allá atrás, cuando dijiste, no me sueltes. ¿Qué querías decir exactamente? Si aguardó silencio por un largo momento, sus ojos dorados fijos en el techo donde el campo de regeneración pintaba cambiantes patrones de luz y sombra. He estado sola durante 3 días desde el accidente. Antes de eso, estuve sola en una misión de sondeo de 6 meses. Mi especie, no somos sociales por naturaleza. Valoramos la independencia, la autosuficiencia, la capacidad de sobrevivir sin depender de otros. Pero, hizo una pausa, buscando palabras en un idioma que no era el suyo para expresar conceptos para los que su cultura no tenía términos fáciles.
Creo que hemos olvidado algo importante sobre la supervivencia, sobre lo que significa tener a alguien en quien puedes confiar. Cuando apareciste en ese claro, cuando podrías haber tomado mi arma y haberme dejado morir. Cuando en cambio te arriesgaste para ayudarme, sentí como algo que me había estado faltando toda mi vida sin saberlo. Y confiaste en mí. Una completa extraña alienígena. La confianza no tiene que ver con la lógica. Si así fuera, mi gente sería la especie más confiada de la galaxia. Pero la confianza se trata de reconocer algo en otra persona que resuena con quien quiere ser. Se giró para mirarlo directamente. Viste a alguien con dolor y tu primer instinto fue ayudar, no evaluar amenazas o beneficios potenciales, simplemente ayudar. Eso no es un comportamiento racional según los estándares que Talori. Pero me sentí segura. Alex se reclinó en su silla, procesando esto. ¿Tu gente hace esto regularmente? ¿Ayudar a extraños? Los buenos lo hacen. Los que vale la pena conocer. Pensó en su escuadrón, en la tendencia humana a formar lazos de manada con cualquiera que les cuidara las espaldas en un tiroteo. Es curioso. Aquí estamos, especies diferentes, mundos diferentes, probablemente todo diferente. Pero el dolor es dolor, el miedo es miedo, y aparentemente la amabilidad es amabilidad. Quizás por eso el universo permite que especies como las nuestras se encuentren. Hablaron durante toda la noche mientras el equipo médico hacía su lenta magia. Sia describió su mundo natal, un planeta de vastos océanos salpicado de continentes insulares donde su gente había desarrollado su naturaleza exploradora por necesidad. Las poblaciones isleñas que no podían cooperar con sus vecinos tendían a agotar sus recursos y desaparecer. Pero aquellos que se convirtieron en marineros exitosos podían encontrar nuevas tierras y oportunidades. Alex compartió historias de la Tierra, de las guerras que habían llevado a la humanidad a las estrellas, de los asentamientos y rutas comerciales que conectaban el espacio humano. Le habló del cuerpo médico, de la regla no escrita de que los médicos trataban a cualquiera que necesitara ayuda, sin importar de qué lado estuvieran. De la satisfacción de salvar vidas en un universo que parecía decidido a extinguirlas. Tu especie lucha mucho, observó Sia. Luchamos contra todo. Entre nosotros, contra alienígenas, contra entornos hostiles, contra nuestra propia estupidez. Pero también nos protegemos unos a otros cuando importa. A veces necesitas ambos impulsos para sobrevivir en un universo al que no le importas. Alex hizo una pausa, pensando en sus compañeros de escuadrón muertos. Lo que pasa con los humanos es que somos tribales. Mataremos a cualquiera que amenace a nuestra tribu, pero también moriremos por cualquiera que consideremos parte de nuestra tribu. Y somos bastante flexibles sobre quien cuenta como tribu. ¿Eso es lo que soy ahora? ¿Parte de tu tribu? Si quieres serlo. Aunque te advierto, los humanos tienen tendencia a adoptar a la gente, quieran o no ser adoptados. Somos molestamente sociales de esa manera. Por la mañana, la pierna de Sia estaba completamente curada. La tecnología de regeneración ósea había hecho su trabajo tan completamente que solo quedaba una leve cicatriz donde la fractura expuesta había roto su piel. Probó su peso con cuidado, luego con creciente confianza, realizando lo que parecía una serie de ejercicios de estiramiento que enfatizaban la flexibilidad natural de su especie. Increíble, dijo Alex, viéndola caminar normalmente. ¿Cuánto tiempo tardaría una fractura como esa en sanar de forma natural? Meses, quizás incapacitante de forma permanente sin una intervención médica adecuada. Sia recogió suministros de las unidades de almacenamiento de la estación, comida que parecía comestible, si no apetitosa, tabletas de purificación de agua, equipo que podría resultar útil. Deberíamos movernos pronto. Las patrullas de guardianes habrán detectado la activación de la estación durante la noche. Como si sus palabras los hubieran invocado, un zumbido distante les llegó desde el exterior. Alex miró por una ventana y vio 3 objetos elegantes moviéndose entre los árboles. Definitivamente artificiales, definitivamente buscando. Cada uno era aproximadamente del tamaño de un tanque humano, pero se movía con la gracia fluida de una criatura viviente. Drones guardianes, confirmó Sia con gravedad. Escanearán la estación a fondo, luego ampliarán su patrón de búsqueda.
Pero si detectan signos de vida activa o firmas de energía no autorizadas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, quizás menos. Recogieron sus suministros rápidamente y se deslizaron por lo que se llamó la salida de emergencia, un túnel oculto que conducía varios cientos de metros hacia el bosque. Detrás de ellos, Alex podía oír a los drones llegando a la estación, sus rayos de escaneo sondeando la estructura con precisión metódica. ¿Seguirán nuestro rastro?, preguntó mientras emergían del túnel hacia una espesa maleza. No inmediatamente, pero marcarán el área para una vigilancia intensiva y llamarán a unidades adicionales. Necesitamos poner una distancia considerable entre nosotros y aquí antes de que terminen su barrido inicial. Se movieron por el bosque con mayor urgencia ahora. La pierna curada de Sia les permitía mantener un ritmo que habría sido imposible antes. El paisaje alienígena a su alrededor parecía más vivo que nunca. Plantas que seguían su movimiento con una atención inquietante. Sonidos que podrían haber sido comunicación entre observadores invisibles. La constante sensación de ser vigilados por una inteligencia, tanto artificial como orgánica. Los sonidos de los drones se desvanecieron detrás de ellos, pero fueron reemplazados por nuevas amenazas. 2 veces tuvieron que desviarse alrededor de áreas donde el escáner de Alex detectó lecturas de energía peligrosas, y una vez se vieron obligados a esconderse en una cueva natural mientras algo grande y mecánico pasaba por encima. La red de guardianes del bosque era claramente más extensa que solo los drones que habían visto. El asentamiento que mencionaste, dijo Alex durante un breve descanso junto a lo que parecía ser un manantial natural. ¿Qué posibilidades hay de que nos ayuden? Depende de lo que puedas ofrecerles. Los Ketalori respetan la fuerza y las habilidades útiles por encima de todo. Eres médico. Eso tiene valor para cualquier comunidad. Pero querrán saber por qué estás aquí, qué te trajo a su territorio, si representas una amenaza para su seguridad. La verdad. Sabrán si estás mintiendo. Mi gente tiene algunas ventajas naturales cuando se trata de detectar el engaño. Lenguaje corporal, cambios en las feromonas, sutiles indicadores vocales. Asumo que los Ketalori han desarrollado habilidades similares dada su naturaleza paranoica. Entonces, les decimos, mi escuadrón fue asesinado. Sobreviví y estoy tratando de volver a casa. Eso podría funcionar. La supervivencia contra probabilidades imposibles gana respeto entre la mayoría de las culturas guerreras. Sia hizo una pausa, escuchando los sonidos del bosque a su alrededor. Hay algo más, sin embargo. Si llegamos al asentamiento, si nos ayudan, tendrás que tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Los Ketalori tienen naves, sistemas de comunicación, la capacidad de contactar a tu gente o a la mía. Pero esperarán algo a cambio. Información sobre tecnología humana, capacidades militares, posibilidades comerciales. No son altruistas. Todo es una negociación. Alex consideró esto mientras rellenaba sus cantimploras. Soy médico, no diplomático ni de inteligencia militar. Pero si hablar con ellos nos lleva a ambos a casa sanos y salvos, les diré lo que pueda sin comprometer la seguridad operativa. ¿Y si exigen información que podría poner en peligro a tu gente? Entonces encontramos otra manera. Sia sonrió, la primera expresión genuinamente relajada que había visto en ella. Esperaba que dijeras eso. El bosque comenzó a clarear a medida que subían a lo que parecía ser una cordillera. Los árboles alienígenas dieron paso a rocas y vegetación de matorral de aspecto más familiar, aunque los colores seguían siendo sutilmente incorrectos para los estándares humanos. Aquí, al menos, Alex sentía que podía ver las amenazas potenciales venir en lugar de caminar a ciegas a través de un laberinto viviente de biología hostil. Nos estamos acercando, dijo Sia, señalando hacia un valle visible en la distancia. El asentamiento está construido en esas paredes de acantilado, una posición defensiva natural que les ha servido bien durante generaciones. Desde su posición, Alex podía distinguir estructuras talladas directamente en las paredes de roca, una serie de niveles de terrazas conectados por lo que parecían sistemas de ascensores y puentes de cuerda. Era una arquitectura impresionante que aprovechaba el terreno natural sin dejar de ser defendible contra ataques tanto terrestres como aéreos. ¿Cómo nos acercamos sin que nos disparen? Hay un camino tradicional.
Se espera que los visitantes sigan protocolos específicos. Sia comenzó a guiarlos por un sendero en zigzag que parecía haber sido cortado en la ladera de la montaña. Quédate detrás de mí. Mantén tus armas visibles pero no preparadas, y déjame hablar a mí. Inicialmente, los Ketalori respetan la franqueza, pero interpretan las posturas defensivas como debilidad o agresión oculta. A medida que descendían hacia el fondo del valle, Alex notó movimiento en las paredes del acantilado, figuras observando su acercamiento desde varias posiciones elevadas. Los defensores del asentamiento estaban claramente siguiendo su progreso con precisión militar. Ocasionalmente, la luz del sol se reflejaba en lo que obviamente eran armas o equipos ópticos. «Nos han visto», observó. «Bien». Acercarse sigilosamente a los Ketalori se considera extremadamente grosero, generalmente de forma fatal. Sia revisó su propia arma, asegurándose de que fuera visible, pero claramente no amenazante. Prefieren saber exactamente quién viene y qué quiere. Una delegación los encontró a mitad de camino a través del fondo del valle. 6 figuras con lo que parecían trajes ambientales similares a los de Sia, pero más fuertemente blindados y decorados con lo que podrían haber sido insignias de rango o marcas de clan. Su líder, distinguible por un equipo más elaborado y lo que parecían ser modificaciones ceremoniales en su armadura, dio un paso adelante mientras se acercaban. La conversación que siguió se llevó a cabo enteramente en el idioma Ketalori, una serie de sonidos complejos que parecían involucrar elementos tonales así como sílabas convencionales. Alex captó hacia mencionando su nombre varias veces junto con gestos hacia su equipo médico y lo que parecían ser referencias a sus heridas y su curación. El intercambio duró varios minutos, con lo que parecían ser declaraciones formales de ambos lados, preguntas sobre sus orígenes e intenciones, y algún tipo de negociación sobre los términos de su acercamiento al asentamiento. Finalmente, el líder se dirigió a Alex directamente en un inglés con acento pero perfectamente comprensible. «Médico humano, viajas con Sia del gremio de exploradores. Ella habla en favor de tu honor y tus habilidades. Nos dice que le salvaste la vida cuando no tenías obligación de hacerlo. ¿Por qué buscas refugio en nuestro asentamiento? Mi unidad fue aniquilada por los guardianes del bosque», dijo Alex con cuidado, basándose en todo lo que Sia le había dicho sobre los valores Ketalori. «Sia resultó herida en un accidente y la ayudé porque eso es lo que hacen los médicos. Ahora ambos estamos tratando de llegar a un lugar seguro y encontrar una manera de contactar a nuestros respectivos pueblos. Ayudaste a una extraña de otra especie. Esto demuestra carácter, fuerza de propósito». El líder hizo una pausa, estudiando a Alex intensamente con ojos que eran del mismo color dorado que los de Sia, pero de alguna manera más duros, más calculadores. «Nuestro médico se perdió en un accidente de caza hace 6 días. Nuestra gente necesita habilidades de curación. Demostrarás tus habilidades. Si resultan adecuadas, te ofreceremos santuario temporal. ¿Qué tipo de demostración? Tenemos heridos. Los tratarás. El éxito trae honor y refugio. El fracaso». El líder no terminó la frase, pero la implicación era lo suficientemente clara. «Necesitaré examinar a los pacientes primero. Entender su anatomía y fisiología. He trabajado en Sia, pero no quiero asumir que toda su gente es idéntica. Aceptable. Sia ayudará con la traducción y la explicación. Se te proporcionarán nuestras instalaciones y equipo médico». Fueron escoltados al asentamiento a través de una entrada fuertemente custodiada tallada en la pared del acantilado. El pasaje era lo suficientemente ancho para vehículos, pero diseñado con múltiples puntos de estrangulamiento y posiciones defensivas. Alex contó al menos una docena de emplazamientos de armas, algunos obvios, otros hábilmente ocultos. El interior era más sofisticado de lo que Alex había esperado. Los Ketalori habían convertido sistemas de cuevas naturales en un cómodo espacio habitable con iluminación artificial, control de temperatura y lo que parecía ser una sofisticada circulación de aire que mantenía el ambiente agradablemente fresco, a pesar de la ubicación en la montaña. El asentamiento se extendía mucho más adentro del acantilado de lo que era visible desde el exterior, con múltiples niveles conectados por una combinación de ascensores y escaleras. La arquitectura mezclaba piedra tallada con tecnología avanzada de maneras que sugerían tanto tradiciones antiguas como capacidades modernas.
La instalación médica a la que los llevaron era impresionante. No tan avanzada como la estación de investigación abandonada, pero claramente diseñada por gente que entendía la medicina de campo de batalla. Contenía 3 pacientes con diversas lesiones que el ahora difunto médico del asentamiento había estado tratando antes de su desafortunado encuentro con la fauna local. La fisiología básica es similar a la mía, explicó Sia mientras Alex examinaba al primer paciente, una víctima de un accidente de construcción con lo que parecían ser graves lesiones internas. El sistema cardiovascular tiene 2 corazones en lugar de 1. El sistema digestivo puede procesar una gama más amplia de toxinas que los humanos, pero la cicatrización de heridas y la estructura ósea son casi idénticas. El primer caso fue el más desafiante, una hemorragia interna por un accidente de construcción donde la caída de equipo había causado lesiones por aplastamiento en el torso del paciente. Alex tuvo que adaptar técnicas quirúrgicas humanas a una anatomía alienígena con órganos redundantes y un diseño del sistema circulatorio diferente. Trabajó con cuidado mientras se traducía entre él y los familiares del paciente que se reunieron para observar. La cirugía duró 4 horas, con Alex usando una combinación de conocimiento médico humano y el avanzado equipo quirúrgico alienígena disponible en sus instalaciones. El sistema de doble corazón fue en realidad ventajoso. Incluso cuando un corazón estaba comprometido por las lesiones, el otro podía mantener la circulación. El mayor desafío fue adaptar su conocimiento de la anatomía humana a una especie con órganos posicionados de manera diferente. El segundo paciente fue más simple. Un percance con un arma que había resultado en quemaduras graves que cubrían casi el 30% del cuerpo de la víctima. La tecnología de regeneración del asentamiento era menos avanzada que la que habían encontrado en la estación de investigación, pero aún muy por delante de las capacidades médicas humanas. Alex pasó varias horas ajustando los parámetros de tratamiento y aplicando su conocimiento del cuidado de quemaduras para asegurar una curación óptima. El tercer caso fue el más inusual, lo que parecía ser algún tipo de infección respiratoria que se había resistido a sus tratamientos estándar. Alex tuvo que trabajar hacia atrás desde los síntomas para identificar el organismo causante, y luego diseñar un protocolo de tratamiento usando los medicamentos disponibles. Resultó ser una infección bacteriana que respondía bien a los antibióticos de amplio espectro, una vez que ajustó la dosis para el metabolismo alienígena. Al anochecer, los 3 pacientes estaban estables y recuperándose. El liderazgo del asentamiento se reunió para evaluar el desempeño de Alex, llevando a cabo lo que equivalía a una junta de revisión médica con Sia sirviendo como traductora para las discusiones más técnicas. Están impresionados, informó Sia después de una larga discusión llevada a cabo en un Ketalori rápido como el fuego. Particularmente con cómo adaptaste las técnicas humanas a nuestra fisiología sin causar trauma adicional. Te ofrecen estatus de residencia temporal y acceso a su red de comunicaciones. ¿Cuál es el truco? Siempre hay un truco. Enseñarás tus técnicas a sus aprendices de medicina a cambio de alojamiento y comida. Quédate todo el tiempo que necesites para organizar el transporte a casa. Sia hizo una pausa, pareciendo ligeramente insegura. También ha habido una sugerencia. ¿Qué tipo de sugerencia? La hija del líder del asentamiento quedó impresionada por tu trabajo. Aparentemente ha indicado que estaría receptiva a la interacción social. Alex miró alrededor de la instalación médica, donde varios jóvenes Ketalori ya estaban limpiando después de sus cirugías improvisadas. ¿Cuál de ellas es? La que te ha estado mirando fijamente durante la última hora mientras finge organizar suministros médicos. Alex echó un vistazo y se encontró con la mirada de una Ketalori que, de hecho, estaba reorganizando el mismo equipo por tercera vez mientras le lanzaba miradas. Era atractiva para los estándares alienígenas, con rasgos más delicados que Sia y con intrincados tatuajes o escarificaciones que sugerían un alto estatus social. Es hermosa, dijo Alex diplomáticamente. Pero, el tono de Sia era cuidadosamente neutral. Pero no estoy buscando complicaciones ahora mismo. Alex se volvió hacia Sia, estudiando su expresión. Además, ya tengo bastante con una mujer alienígena que me agarró la camisa y me pidió que no la soltara. La sonrisa de Sia fue radiante. ¿Y tú? Soy familia, técnicamente. Mi prima se casó en este asentamiento hace 15 años.
Están obligados a ofrecerme refugio. Pero, Xia vaciló. ¿Pero qué? Pero estoy pensando que quizás no tenga prisa por irme. Alex la miró con sorpresa. ¿Qué hay de tu misión de sondeo? ¿Tu nave? ¿Tu gente? Mi nave son restos esparcidos por varios kilómetros cuadrados de bosque hostil. Se suponía que mi misión duraría otros 8 meses, pero los datos que estaba recopilando probablemente sean inútiles ahora. Dada la actividad de los guardianes, hizo una pausa, mirando alrededor de la instalación médica donde habían estado trabajando. Y creo que he aprendido algo más valioso que los sondeos geológicos, y es que tal vez mi gente se ha equivocado sobre el valor de la independencia. Quizás algunas cosas son mejores cuando no las haces solo. Quizás la estrategia de supervivencia más fuerte no es la excelencia individual, sino encontrar gente en la que puedas confiar para que te cuide las espaldas. El líder del asentamiento se les acercó, hablando brevemente con Xia en su idioma antes de volverse hacia Alex. Tus habilidades han salvado 3 vidas hoy. Esto crea una obligación. Eres bienvenido entre los Ketalori todo el tiempo que desees permanecer. Gracias, dijo Alex sinceramente. Me siento honrado por su hospitalidad. Hay una cosa más, continuó el líder. Xia ha solicitado permiso para estudiar tus técnicas médicas formalmente. Esto extendería su residencia aquí indefinidamente. ¿Te parece aceptable? Alex miró hacia, viendo algo en sus ojos dorados que hizo que su respuesta fuera fácil. Muy aceptable. Durante las semanas siguientes, Alex se adaptó a la vida entre los Ketalori. Sus técnicas médicas eran más avanzadas que la tecnología humana en algunas áreas. Los sistemas de regeneración, el equipo de diagnóstico y las capacidades de fabricación farmacéutica estaban décadas por delante de cualquier cosa que la Tierra hubiera desarrollado. Pero la medicina de trauma humana, refinada por siglos de guerra y respuesta a desastres, ofrecía perspectivas que resultaron valiosas para su sociedad más pacífica. Enseñar a Xia se convirtió en lo más destacado de sus días. Tenía una aptitud natural para la medicina y una mente analítica que captaba conceptos complejos rápidamente. Más que eso, trabajar con ella se sentía correcto de una manera que Alex no había experimentado antes. Una asociación que trascendía especies y circunstancias. Las necesidades médicas del asentamiento los mantenían ocupados. Alex se encontró tratando de todo, desde lesiones rutinarias hasta casos quirúrgicos complejos, siempre con Xia a su lado, traduciendo entre la terminología médica humana y alienígena. Desarrollaron nuevos protocolos de tratamiento que combinaban lo mejor del conocimiento médico de ambas especies, creando técnicas híbridas que resultaron más efectivas que cualquiera de los dos enfoques por separado. Tu gente te estará buscando, dijo Xia una noche mientras revisaban expedientes en el centro médico. Eventualmente, pero contacté con el comando de la Tierra hace 3 días. Les dije que estaba a salvo y proporcionando asistencia médica a civiles aliados. Me han dado permiso discrecional para continuar. Alex dejó la tableta que había estado leyendo. Resulta que los protocolos de primer contacto incluyen provisiones para exactamente este tipo de situación. ¿Y tu gente? He sido declarada desaparecida, presunta muerta. Procedimiento estándar después de 6 meses sin contacto. El tono de Xia era práctico, pero Alex captó la tristeza subyacente. Mi familia guardará el luto apropiado y seguirá adelante. Eso parece frío. Es práctico. Mi gente no se detiene en la pérdida como lo hacen los humanos. Pero también significa que soy libre de tomar mis propias decisiones sin obligación a compromisos previos. Hizo una pausa, mirándolo pensativamente. Tu gente no se rinde con sus desaparecidos. No fácilmente. Tenemos esta cosa de no dejar a nadie atrás. A veces es poco práctico, pero es parte de lo que somos. Alex extendió la mano sobre la mesa para tomarla de ella. No abandonamos a la familia. ¿Familia? Me agarraste la camisa y me pediste que no te soltara. Eso te hace familia. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, observando las estrellas alienígenas a través de las ventanas del centro médico. El asentamiento Ketalori se había convertido en un hogar más rápido de lo que Alex hubiera creído posible, y la presencia de Xia se había vuelto tan natural como respirar. He estado pensando, dijo Alex finalmente. Un hábito peligroso.
Sobre lo que dijiste ese primer día. Cuando me agarraste la camisa y me pediste que no te soltara. Recuerdo. No creo que solo estuvieras hablando de la situación física. Creo que me estabas pidiendo que no te abandonara emocionalmente, que no me alejara una vez que la crisis inmediata hubiera pasado. Sia se giró para mirarlo, sus ojos dorados reflejando la luz de las estrellas. Y nunca te soltaré. Quiero decir, si me aceptas. Aunque sea un alienígena, aunque esto complique todo sobre tu vida y tu carrera y probablemente viole varias docenas de regulaciones. Especialmente por eso, Alex apretó su mano, maravillándose de lo perfectamente que encajaba, a pesar de las ligeras diferencias anatómicas. Además, alguien me dijo una vez que la amabilidad es universal. Quizás el amor también lo sea. ¿Amor? La voz de Sia era suave. Yo también te agarré la camisa ese día. ¿Recuerdas cuando dijiste, no me sueltes? Creo que ambos estábamos pidiendo lo mismo. Alguien que no se marchara. Alguien que se quedara en los momentos difíciles. Alguien en quien valiera la pena confiarlo todo. Los Ketalori tienen un dicho, dijo Sia, apretando su mano a cambio. Traducido aproximadamente, significa, hogares donde alguien espera tu regreso. Nunca lo había entendido antes. ¿Y ahora? Ahora creo que me gustaría descubrir qué significa tener a alguien esperando, ser alguien por quien valga la pena esperar. Afuera, las estrellas alienígenas continuaban su antigua danza a través de un cielo desconocido. Pero dentro del asentamiento tallado en roca viva, un médico humano y una exploradora alienígena descubrieron que algunas cosas eran verdaderamente universales. La necesidad de conexión, el valor de la confianza y el simple milagro de encontrar a alguien que se aferrara a ti cuando todo lo demás se desmoronaba. 3 meses después, cuando una nave diplomática humana llegó para establecer contacto formal con la Confederación Ketalori, encontraron a su médico desaparecido dirigiendo un programa de investigación médica conjunto que estaba revolucionando el cuidado de traumas para 3 especies diferentes. También estaba prometido a una xenobióloga alienígena que, aparentemente, le había enseñado que los mejores descubrimientos los hacían 2 personas trabajando juntas. La misión diplomática fue un éxito total. Se firmaron acuerdos comerciales, se establecieron programas de intercambio cultural y se negociaron protocolos de alianza formal. Los Ketalori demostraron ser valiosos aliados, compartiendo su tecnología médica a cambio de técnicas de fabricación y conocimientos agrícolas humanos. Pero el resultado más importante, al menos desde la perspectiva de Alex, fue un artículo de revista médica publicado conjuntamente por el Dr. Alex Chen y la Dra. Sia de los Ketalori, titulado Medicina de Emergencia Interespecífica, cuando la compasión universal se encuentra con la aplicación práctica. La dedicatoria del artículo decía simplemente, a todos los que alguna vez le han pedido a alguien que no lo suelte, y a todos los que alguna vez han respondido, no lo haré. Al final, reflexionó Alex mientras veía hacia demostrar técnicas quirúrgicas a un grupo mixto de estudiantes de medicina humanos y alienígenas, eso era lo que los separaba de los monstruos. No su especie, no su tecnología, no sus mundos de origen, sino su voluntad de aferrarse los unos a los otros cuando el universo intentaba separarlos. No siempre era práctico. No siempre era fácil. Pero era lo que hacía que la supervivencia valiera la pena. Y a veces, si tenías mucha suerte, encontrabas a alguien que te agarraba la camisa y susurraba, no me dejes, justo cuando más necesitabas oírlo. La mejor parte, había descubierto Alex, era ser el tipo de persona que podía responder, no lo haré. Y decirlo con cada fibra de su ser. Si has disfrutado de esta crónica desde los confines del espacio, no olvides darle a me gusta, para apoyar nuestras transmisiones y suscríbete para no perderte ninguna de las historias que el universo aún tiene por contar. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando.